Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo le han ido la semana? Espero que todos le haya ido bien. Siempre grato cada vez que podemos, cada domingo que podamos ver las caras que de una forma u otra nos hemos propuesto ser parte del cuerpo de Cristo. Y a medida que nosotros nos reunimos, vemos la importancia de lo que es la comunión en el cuerpo. Y verle la cara a cada uno de ustedes domingo tras domingo, aunque a veces algunos se nos escapan y el domingo dura un mes para repetirse el otro domingo, pero como quiera siempre es grato. Así que siempre le agradecemos en nombre de la Congregación Cristiana Sal y Luz a todas las personas que dicen presente, a los que vienen por primera vez y a los que son visita frecuente. Hay un grupo siempre que es visita frecuente, que son personas que no se han decidido tanto a veces en cuanto a la fe y en cuanto a congregarse. De manera definitiva, de manera frecuente vienen y nosotros nos sentimos contentos de que como iglesia seamos tomados en cuenta como un elemento para ellos hacer vida de iglesia. Así que agradecemos en gran manera a todas las personas. Siempre decimos que domingo tras domingo, para usted venir a la congregación a hacer vida de iglesia, hay un sinnúmero de cosas que usted pudiese elegir primero. Hay un sinnúmero de lugares donde usted pudiese ir primero. Otro donde quizás alegre su carne, donde el entretenimiento, la contentura, quizás se encuentre una cabida más amplia. Sin embargo, usted ha decidido estar aquí presente. Por lo tanto, que si usted ha decidido estar aquí presente, trate encarecidamente de que valga la pena. Sería insólito que después de que tú hagas un esfuerzo o después que tú hagas algo, termines viendo que todo lo que hiciste no valió la pena. No hay un asunto que genere más decepción en la vida, y es que después de tú haberlo dado todo, termines sin recibir nada. Entonces, si ya usted hizo un esfuerzo de venir, sea porque tiene interés de ser parte del cuerpo o porque quizá quisiera tranquilizar su conciencia, trate de que por lo menos de que sea memorable, escuche, preste atención a todos los detalles y sáquele el valor necesario. Con respecto a desde el día de ayer, la gripe me ha raptado. Creo que estoy experimentando el rapto de la gripe, pero vamos a salir adelante. Con respecto a lo de luz en tu casa, no sé si Rafael, que estaba allá atrás, ¿te queda material, Rafael, todavía? Sí, bueno, Ángel tiene material. Si hay alguna persona que todavía no han tenido el material de luz en tu casa, por favor, al salir, al final de la celebración, trate de asegurarlo, de tenerlo. Esta semana nosotros hemos decidido hacer como una pequeña revolución. Hemos hecho un cambio totalmente drástico, basado en lo que fue la estructura del discipulado. Creo que durante todo el tiempo que tenemos como iglesia, se hizo uno de los cambios más drásticos que se hicieron. Se desarmaron todos los grupos, toda la gente como que cayó. Se separan todas las parejas, se hizo una revolución. Y nosotros estamos apostando, y cuando digo apostar, lo digo es porque está en modo de prueba algunas cosas, pero a veces nosotros aspiramos a una iglesia unida, pero sin darnos cuenta creamos estrategias separadas. Entonces se hace difícil que tú aspira a que tenga un resultado unificado cuando tus estrategias son individuales. Y sin ánimo de querer cualquierizar o menospreciar, pero los que tenemos vida de iglesia de muchos años,
hemos experimentado muchas cosas en el desarrollo todo el tiempo. Por ejemplo, yo vengo de ámbitos donde las mujeres la ponían aparte, las damas, los caballeros aparte, los jóvenes aparte. Entonces, eso tenía buenas intenciones porque el propósito era como que cada quien encontrara un ambiente parecido a lo que la persona es. Pero sin darnos cuenta, ustedes se fijan, entonces eso producía que entonces la gente no se unieran. Y yo me acuerdo, en una ocasión, coincidimos en la congregación donde estábamos antes, que yo era presidente de jóvenes, papi era de caballero y mami de dama. Coincidió eso. Y yo no me recuerdo si fue papi o fui yo. Y nosotros buscando estrategia para que las sociedades se mezclaran, porque a la dama no iban los caballeros, a los caballeros no iban la dama, y a los jóvenes ni iban la dama ni iban los caballeros, nada más iban los jóvenes. Y yo me acuerdo, no me acuerdo si fue papi el de la idea o fui yo. Nosotros hicimos unas cartas de invitación y nos pusimos en la puerta. No recuerdo si fue por una actividad de papi o si fue de los jóvenes. Y empezamos a invitar, mire, es una invitación. Y la gente preguntaba, ¿y para qué? Para que venga el servicio de jóvenes. Y yo necesito invitación. Bueno, es que si usted no viene, asumimos que usted parece que no lo han invitado. Entonces, esa dinámica llena de buenas intenciones produjo como cierta separación. Entonces nosotros como iglesia estamos apostando a que esos pequeños errores, donde la intención negativa no existía, sino asunto de ignorancia, y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque no quiero como que se vea como que ellos lo hicieron mal. En ese caso parecía como que hubiesen 3 congregaciones habitando en el mismo espacio físico. Entonces, no digo que estamos apostando porque está en modo de prueba, pero nosotros nos hemos arriesgado a que tú tengas una persona de alta edad, de más de 50, 60 años, habitando con personas entre 18 y 22 años. Bueno, por ejemplo, en el caso de Radamés es un hombre que tiene creo que 55 años aproximadamente. 55, ¿cuánto tiene? ¿Ah? Tiene 56. ¿Y usted, Juana? Juana tiene 58. Sin embargo, Radamés está con Nicole, que tiene 19, Nicole. 20. Nicole tiene 20 y está con Dios, que tiene 26, creo que es. Sí. Eso es mentira. Las mujeres no le importa que le digan los años mientras están debajo de 30. Después que empiezan después de los 30. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito. Y la segunda decisión que se tomó con el discipulado es la evaluación ecosistémica. Yo creo que nunca, en todo el tiempo que yo tengo como iglesia, nunca habían inventado algo como eso.
Y estamos apostando a que donde por primera vez usted podrá hacer todas las tareas del discipulado, podrá venir todos los jueves, podrá participar en todas las clases, pero eso no va a garantizar que tú pases de nivel. Eso no va a garantizar que tú pases de nivel. ¿Por qué? Porque se le asignó 50 puntos al discipulado y 50 puntos al ecosistema. ¿Y cuál es el ecosistema de Sal y Luz? Nosotros hemos diseñado todo un ecosistema donde están las celebraciones de los domingos, donde están los talleres que se están haciendo uno cada 3 meses. Se está haciendo Luz en tu casa, que es mensual, donde eso tú no tienes que ir a otra casa, es en tu casa, donde no tienes que gastar recursos, es en tu casa, donde no tienes que hacer una cena a alguien porque es en tu casa. Entonces tenemos los devocionales, tenemos las celebraciones, tenemos los talleres, tenemos lo de Luz en tu casa y las reuniones grupales. ¿Cuáles son las reuniones grupales? Por ejemplo, la reunión de jóvenes, que son reuniones, esas reuniones, señores, son de trabajo. ¿Por qué yo digo reuniones de trabajo? Porque el objetivo de esas reuniones no es para atraer nuevos jóvenes, es para trabajar los casos de las personas que ya están. El mes que viene van a empezar a hacer las reuniones de mujeres casadas y también de las mujeres solteras. Vamos a empezar a hacer ciertas, por algunas cosas que se necesitan lograr. Entonces son reuniones de trabajo porque necesitamos trabajar en la iglesia. Entonces, si usted tiene los 50 puntos del discipulado, en el ecosistema tiene que tener un mínimo de 35 puntos. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que él tiene 50, se pasa con 70, pusimos el discipulado, que se pasará con 70, pero el ecosistema mínimo tiene que tener 35. ¿Qué es mejor que tú saques 35 en el discipulado y 35 en el ecosistema? Surge la pregunta, ¿por qué tiene que ser así? Sencillo. Nosotros como iglesia estamos tratando de crear discípulos y no un instituto bíblico donde no nos importa qué tú hagas con lo que recibes. Tú podrás ir a un instituto bíblico y allá el profesor, si tú pagaste tu mensualidad, si tú cumpliste tu tarea, él te va a pasar. Porque él no tiene compromiso en qué tú estás haciendo con lo que estás recibiendo. Entonces nosotros tenemos conciencia de que nadie por hacer llega a ser, pero una de las evidencias de que tú eres es lo que haces. Entonces, si tú no tienes compromiso con la iglesia, de que tú no quieres congregarte, si tú no quieres participar de los talleres, entonces hay una evidencia de que algo en tu vida no está andando bien. Entonces, la Biblia dice que primero fue la transgresión y después vino la ley. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Porque nosotros nos vimos forzados a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque tenemos personas que fueron fieles al discipulado. Pero, por ejemplo, este año hay muchos talleres. Y hay personas que fueron fieles al discipulado y no vinieron nunca a un taller. Personas que fueron fieles al discipulado. Tenemos la 6ª edición de Luz en tu Casa de este año. Vamos por la 6. Y de 5 que se han hecho, no han hecho una. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Tenemos gente que implementaron un método nuevo de congregarse y que son fijos, aunque sea una vez al mes. Entonces, no tienen esa constancia. Entonces, se nos hizo difícil cuando queremos decidir quién pasaba de un nivel a otro. Ah, mira, tú puedes pasar o no, cuando la gente fueron fieles al discipulado, pero no fueron fieles al ecosistema. Entonces dirá usted, algunos pondrán resistencia, pero yo creo que usted se introduzca un pensamiento en usted, y es que nosotros estamos interesados en que tú crezcas. Queremos desarrollar personas, no acumular personas. Si el objetivo es acumular personas, tú quitas todas las restricciones y quitas todos los parámetros
y todo el mundo va a estar como quiera. Pero si queremos desarrollar personas, tenemos que establecer medidas y estándares que nos permitan que cuando tú llegues de una forma aquí a la congregación, cuando salga en otra etapa. ¿Se entiende bien? Entonces, fue toda una revolución lo que hicimos. Tenemos un grupo para las personas que se les hace difícil venir los jueves. Tenemos un grupo que se abrió los sábados, que es a las 5 de la tarde. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde. De tal forma que no hay excusa. Nos sentimos muy contentos del avance que tenemos como iglesia, porque nosotros empezamos con el discipulado con un grupo y hoy podemos decir que tenemos 8 grupos, 8 clases, y eso es avance. Así que, dicho esto, señores, me gustaría que nos acompañen a las escrituras, si se pueden poner sobre sus pies. Vamos al libro. Quiero empezar donde concluimos la semana pasada. Acompáñenme a las escrituras, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Leeremos 2 versos, verso 10 y verso 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Señor, gracias por las cosas que tú nos has enseñado. Gracias porque tenemos acceso a la Escritura, donde entendemos que en ella encontramos la palabra de Dios. Permite que ésta se haga una en nosotros, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Miren, nosotros hemos venido trabajando, por lo menos en cuanto a mi participación, es el tercer domingo que venimos hablando acerca de lo que es la preservación de la cultura. Y durante el desarrollo hemos venido estableciendo algunas verdades. Y hay verdades que siempre me gusta repetirla con el hecho de que nosotros podamos hacer memoria, ya que a veces se nos hace muy difícil volver a ver lo que ya se predicó. Es importante que algunas verdades nosotros podamos volver a repetirla para que puedan ser establecidas en nosotros. Una de las cosas con las que nosotros estamos luchando, señores, y es cómo nosotros vamos a convertir la información, que ésta se convierta en calidad de gestión. Cómo ésta se va a gestionar, cómo la información, cuando ésta se convierte en calidad de gestión, entonces podemos decir que ésta se convierte en vida, o en otras palabras podemos decir, esta se hace carne en nosotros. Nosotros podemos acumular un sinnúmero de información, e incluso la ciencia ha dicho que la cantidad de información que el cerebro tiene se equipara a un disco duro de muchísimos gigas. Usted podrá tener la capacidad de acumular información en gran manera, en grandes cantidades, pero el hecho de que nosotros acumulemos información en grandes cantidades, esto no nos genera una garantía de que lo que yo estoy aprendiendo, se convierte en calidad de gestión en nuestras vidas. Entonces es importante que a veces acudamos al método de la repetición, para que nosotros por medio de la repetición podamos volver a tocar algunos elementos para que estos vuelvan a hacerse fresco en nosotros. La segunda carta del libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 12, dice el apóstol Pedro, escribiéndolo a los judíos que estaban en la dispersión, diciendo, yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo entiendo que esto no lo dice las Escrituras, sino que interpreto yo que Pedro está usando una especie de sarcasmo ahí. Y dirás tú, ¿por qué está haciendo una especie de sarcasmo? Porque Pedro está diciendo, yo no dejaré de recordarle estas cosas, aunque ustedes las sepan. A medida que él hace esta declaración, él está atacando dos públicos. El primer público, aquel que entiende que ya lo que sabe no necesita que alguien vuelva a decírselo. Y tiene un complejo de que ya lo sabe. Entonces Pedro dice, yo te lo voy a recordar.
y recuerdo que tú me dijiste que ya lo sé. Pero ¿qué si nos ponemos nosotros en calidad de padre y hacemos un comparativo? ¿Cuándo el padre tiene que volver a recordarle las cosas que tienen que ver con una gestión al hijo? ¿En qué momento el padre tiene que recordarle al hijo una acción que tiene que ver con una gestión? ¿En qué contexto? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo no? Cuando ve que no lo está haciendo. Entonces, si Pedro está diciendo, yo sé que tú lo sabes, y tengo que volver a recordártelo, ¿por qué Pedro entiende que tiene que volver a recordarlo? Porque existe una probabilidad que lo que Pedro está viendo en la gestión de lo que ellos están haciendo no se corresponde con lo que ellos dicen que saben. Entonces, así mismo nosotros estamos siendo medidos día a día, y es muy probable que lo que nosotros se nos diga, hay alguien que esté haciendo comparación, si ve, si lo que nosotros estamos aprendiendo se compara, o si nosotros lo que estamos haciendo se compara con lo que nosotros estamos diciendo que sabemos. Entonces, a medida que nosotros venimos trabajando estos 3 domingos, una de las cosas que hemos repetimos el domingo anterior y el otro domingo de arriba, es el riesgo que corremos como iglesia. Y me he pasado la semana entera hablando de estas cosas. Corremos el riesgo de ser una iglesia que sea extensa en longitud, en anchura, pero que ésta sea poco profunda. Y que el nivel de profundidad de la iglesia, la mejor forma de nosotros poder hacer un comparativo de ella, ¿cuál es? Es que es como se hacen las edificaciones. La altura de un edificio no es un estándar, sino que la altura del edificio va a depender del nivel, la profundidad del edificio no es un estándar, sino que la profundidad va a depender de la altitud de lo que ésta se quiere construir. La Biblia nos da a nosotros la licencia de nosotros poder hacer ciertos paralelos. Incluso Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Qué dice? Que desde la creación nosotros podemos ver las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, la característica por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, las cosas creadas a nosotros nos dan un paralelo de nosotros poder ver cómo es que Dios funciona y cómo Dios se comunica con el hombre. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un paralelo que, ¿cómo podemos decir que la iglesia es profunda? Una de las verdades que estuvimos estableciendo domingos atrás es que la iglesia podemos decir o podemos comparar su nivel de profundidad con su nivel de influencia. La capacidad que nosotros tengamos para influenciar a otro, eso va a decir qué tan profundo nosotros estamos siendo como iglesia. Nosotros muchas veces nos hemos acomodado a que simplemente hacemos un horario de trabajo. Y es posible, señores. Yo me acuerdo, Ginny y yo una vez tuvimos una experiencia donde con una joven que estudiaba en el colegio, y un día nosotros fuimos a visitarla a su casa. Y cuando nosotros tratando de buscar la dirección, ¿dónde era? Nosotros dijimos, ¿dónde está Juana? Estoy poniendo un ejemplo porque no es el nombre de ella ni siquiera. Y la persona nos dijo, Juana la cristiana. Yo me acuerdo como ahora que Ginny y yo nos miramos la cara y dijimos, ¿y ella es cristiana? Porque para nosotros, su comportamiento que veíamos en el colegio no se parecía en nada a una persona cristiana. Y nosotros dijimos, ¿y cómo ella es? Porque nosotros pensábamos que estaban hablando de personas diferentes. Dice la muchacha, es una mujer alta, que ella enseña a niños. Nosotros dijimos, llévanos a ver, porque ella está allá en la iglesia. Nos dijeron, llévanos a ver. Ay, señores. Cuando nosotros vimos, era la muchacha. Entonces, eso me impactó mucho. Eso hace más de 17 años. Y todavía lo guardo en la memoria, porque esa experiencia se parece mucho a muchos asuntos que nosotros estamos pasando. Me recuerdo que cuando la Biblia habla de qué es la iglesia no está sentada, no está diseñada para usted estar en una esquina, no está diseñada para usted estar aislado, sino que lo compara como una luz que se pone por encima. Por lo tanto, la iglesia está diseñada
para tener un nivel de influencia, y este nivel de influencia tiene que ser alto. Entonces, ¿cómo usted puede saber? Porque la iglesia tiene una expresión local, que es el cuerpo, pero tiene una expresión individual, que es por medio de la gestión que cada uno de ustedes hacen de manera individual. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿cómo se puede catalogar la gestión que usted está haciendo? En su gestión, ¿qué tipo de comportamiento tú estás haciendo? ¿Tú estás haciendo una iglesia poco profunda o estás haciendo una iglesia muy extensa? Es increíble, señores, que nosotros podamos pasar años, días, tiempos largos, habitando en lugares específicos, con personas específicas, y que las personas de nuestra boca nunca puedan recibir un consejo o puedan recibir una dirección en cuanto al comportamiento. Siempre es bueno poner el ejemplo de que pasaba con Daniel. Daniel, cuando fue llamado al rey, una de las características, antes que el rey conociera quién era Daniel, él mandó a buscar un perfil. Y dice, este perfil tiene que tener tal y cual condiciones. Yo quiero que usted sepa que este sistema de pensamiento que se llama las tinieblas, tiene un perfil que es único para poder ser atacado e identificado. Esto tiene un currículum, tiene una característica, que las personas que tengan esta característica son las que van a poder gestionar con precisión los diferentes estatus o diferentes alturas de maldad. El sistema de las tinieblas se reinventa y tiene una altura, tiene un estándar que si tú no estás a la altura de esa demanda, ¿qué va a pasar? Tú no vas a poder hacerle frente a los asuntos. Es como cada vez que una empresa abre una vacante. Cuando la empresa abre una vacante, las personas que van a ocupar ese puesto, una de las cosas que principalmente creo que tenemos a IB, que trabaja en recursos humanos aquí, una de las cosas que trata cuando se abre una vacante es que la persona que vaya a seleccionar, esta persona tenga las condiciones que amerita el puesto, porque ella sabe que si selecciona una persona que no va de acuerdo a las condiciones que el puesto amerita, es posible que ella tenga problemas con la empresa, porque una mala selección puede producir que la empresa vaya en un mal rumbo. Asimismo, el sistema de las tinieblas, señores. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un currículum, un estándar, pero este currículum no está alimentado por medio de la meritocracia, ni por medio de lo que yo hago, sino que el nivel de verdad que opera en tu vida tiene que tener un estándar conforme al nivel de mentira que está operando ahí afuera. Si tú quieres ser una iglesia escondida, si tú quieres ser una iglesia que no tiene relevancia, es posible que tú vayas a pasar el tiempo y lo que tú produzcas no va a tener un nivel de influencia. Terminamos la semana pasada concluyendo acerca de lo que era la cadena de frío. Recuerda la cadena de frío donde estuvimos hablando cómo nosotros podíamos establecer que la verdad de Dios pueda pasar de una generación a otra. Hicimos el paralelo de cómo en las empresas, cómo en la medicina, siempre la cadena de frío tiene que jugar un valor. Cada vez que nosotros hablamos de la preservación de un producto, cada vez que nosotros hablamos de lo que es un producto como tal, un alimento, siempre van a existir elementos que la gente le es necesario saber. Primer elemento, cuando hablamos de el fruto o de una acción, hay algo que todos cuando van a hacer una compra siempre quieren. Lo primero es que la gente quiere saber cómo se preserva lo que estoy comprando. ¿Cómo se preserva lo que estoy comprando? Segundo, ¿cómo se reproduce lo que yo estoy comprando? Y tercero, ¿qué garantía yo tengo de lo que estoy comprando? Una de las cosas que hace como 2 o 3 semanas, yo vengo meditando mucho, y es cómo nosotros vamos a hacer para que la garantía de la verdad se preserve en el tiempo. ¿Qué garantía tenemos de que lo que nosotros hoy estamos predicando, mañana va a funcionar? Cada vez que nosotros generamos un argumento, cada vez que nosotros generamos una enseñanza, cada vez que nosotros hacemos un modo de edificar la iglesia, nosotros estamos diciendo que se debe de hacer de tal
¿Y cuál forma? ¿Qué me garantiza a mí que eso en el tiempo va a funcionar? Por eso quiero ver cómo Pablo, de una forma u otra, él fue garantizando que la semilla que él dio primero fue traspasado. Si ustedes notan en Filipenses 4, Pablo habla mucho con Timoteo. Filipenses 4 dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste, viste de mí, esto hacé. Pero a mí me gustó mucho lo que pasó con Timoteo, porque Timoteo primero, Pablo lo manda a que sea fiel a lo que has creído. Pero en la segunda carta, Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Primero fue el mandato y veo cómo Pablo genera la garantía que lo que se le dijo a Timoteo, él fue fiel a lo que se dijo. Entonces, como fue fiel a lo que se dijo, entonces Pablo dice, tú has generado la garantía de lo que se ha hecho. Y luego que genera la garantía, Pablo en la segunda carta de Timoteo le encomienda a Timoteo y le dice, el verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Noten cómo Pablo trata de que la verdad no se quede en la mano de Timoteo. Y miren, y él hace una conexión de 3 generaciones. La primera generación es que él dice, lo que has oído de mí. La segunda generación dice, en esto encarga a hombres fieles. Y la tercera generación dice que sean idóneos también para enseñar a otros. Noten cómo él dice, lo que has oído de mí. La semana pasada nosotros estuvimos hablando cómo era el perfil de Pablo. Y dijimos, ¿quiénes de nosotros pueden tener el valor de hacer lo que Pablo hacía? Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Lo que tú has visto en mí, también hazlo en otro. ¿Quiénes de nosotros podemos tener la garantía de que lo que nosotros hoy estamos viviendo, podamos decirle, ven, siéntate y mira lo que yo hago? Todos de nosotros tenemos a alguien sobre el cual ejercemos un nivel de influencia, otros bajos y otros más altos. Pero ¿quién de ustedes tiene la capacidad de poder agarrar a alguien por la mano y decirle, ven, siéntate conmigo y mírame como yo vivo? La gente, más que ver la palabra oída, quiere ver la palabra vivida en tu vida. Por eso Pablo, cuando empiezan a demandarle acerca de que si él era apóstol, Pablo durante todo su proceso de apostolado, él recibió ataques de manera constante de que si el apostolado que él estaba viviendo era verídico, si era real. Y por eso Pablo le escribe a Corinto y dice, mi carta son vosotros. Ustedes son el resultado de que si yo soy verídico o no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a este punto de poder establecer que la verdad de Dios, yo puedo decirle, Clary, ven, siéntate conmigo y anda conmigo 2 meses. ¿Tú quieres crecer en la fe? Mira lo que yo hago. Muchos de nosotros tenemos nuestros celulares con contraseñas. Utilizamos lo que son los métodos de tecnología que la ciencia nos está brindando. La tecnología hoy nos está brindando un ecosistema para que la doble vida cada día encuentre una forma más fácil de que sea llevada. Te generan en WhatsApp mensajes temporales que se autodestruyen, videos de una sola vista, contraseñas a aplicaciones puntuales. Antes tú primero tenías que poner la contraseña del celular entero. Ahora tú le pones contraseña, déjame poner una contraseña aparte a WhatsApp. Y WhatsApp te lo ha añadido ahora que aún tú estés en WhatsApp, hay chat que también tienen otra contraseña. Aparte de eso tienen los mensajes que se autodestruyen o los mensajes que son de una vista. Todo eso también empezó con Telegram. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que el sistema de las tinieblas está produciendo cada vez más las herramientas para que llevar una doble vida sea más fácil?
En la navegación te pone navegación privada. En el caso de iPhone, no conozco Android, pero en el caso de iPhone te manejan dos navegaciones. Una navegación pública y otra privada. La que es privada no genera rastro. Nadie puede ver el historial. Para que tú puedas ver cosas que de una forma u otra tú no quieres que otros se den cuenta que tú la estás viendo. Entonces todo ese ecosistema se está generando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos producir que esta verdad, para que pueda ser preservada y para que pueda ser pasado en otro? Porque nota que Pablo le dijo a Timoteo, enseña a otros, pero estos otros tienen que tener una capacidad y es que puedan ser enseñados a otros. Pero la primera conexión para que la verdad empezara a pasar de una generación a otra, le estableció Pablo cuando dijo, lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. ¿Cómo nuestros hijos pueden decir lo que he oído de mi papá? Ayer me pasó algo que me dio mucha risa en el evento donde estaba anoche, y era que la madre de Jennifer Lluveres contó un testimonio que pasó con su hija, y era que su hija cuando era chiquita, ella era adicta al alcohol, su mamá, y como se reunieron las niñas, ella se reunió con una niña cristiana, y por ejemplo nosotros nos enseñaron cuando los que crecimos el evangelio, que el alcohol no podíamos verlo, y no simplemente no podíamos verlo, sino que las botellas ni podíamos tocarlas. Yo no tocaba una botella ni vacía de alcohol, en el caso mío. Y cuando ellos deciden jugar, la muchacha trae botella y Jennifer trae botella que encuentra en su casa. Y cuando Jennifer trae las botellas que encuentra en su casa, entonces lo que trae son botellas de alcohol. Cuando la mamá de la niña ve que los niños están jugando con botellas de alcohol, la niña dice, yo no puedo seguir jugando contigo. Ay, ¿por qué? Porque mi madre me dijo a mí que yo no puedo jugar con botellas que sean de alcohol. Y dice que Jennifer, en vez de sentirse de que mal, lo que salió la defensa. Usted está equivocada porque todo lo que mi mamá hace, ella es mi mamá, ella lo hace bien. Y como es mi mamá que lo está haciendo, entonces no es malo beber alcohol. Entonces la mamá, cuando vio eso, se puso a llorar. Porque como vio que la niña entendía que como ella lo estaba haciendo, entonces terminó repitiendo lo que veía. Entonces mira, Pablo dice, hay una forma de que esto va a producir. ¿Y cómo es? Lo que has oído de mí, encarga a otros fieles. Entonces, ese oído de mí, luego Pablo lo pasa al estándar que le establece a Timoteo. Y en la primera carta a Timoteo 4:12, lo voy a decir un poco rápido para avanzar, Pablo establece los 6 estándares, le establece 6 estándares a Timoteo, de cómo cuando la gente pueda decir lo que ha oído de Timoteo, hazlo. Y mire cuál es el estándar. Lo primero que le dice, sé ejemplo en palabra. Segundo, sé ejemplo en conducta. Tercero, sé ejemplo en amor. Cuarto, sé ejemplo en espíritu. Quinto, sé ejemplo en fe. Y sexto, sé ejemplo en pureza. Pablo dice, tú quieres que lo que hay en ti, cuando la gente oiga lo que has oído de Timoteo, si tú quieres que esto la gente pueda decirlo, entonces hay un estándar. Y vamos a ejemplificarlo más. Sé ejemplo en palabra, lo que de ti sale. Sé ejemplo en conducta, la forma en que te conduces. La gente ve cómo tú te conduces, la gente ve cómo tú le hablas a tu esposo, a tus hijos, cómo le hablas a las personas que se relacionan contigo. Ejemplo, tú puedes ser un ejemplo en eso. Tú puedes ser un ejemplo en eso. Ustedes saben que todas las marcas de carro
de carro que son costosas se categorizan por algo. Algunas por el confort, por ejemplo, Volvo por muchos años garantizaba lo que era la seguridad, otra lo que son la velocidad. Entonces, cada marca garantiza un elemento dentro de lo que es ese ecosistema. Asimismo, tú tienes que identificar cuáles son las marcas que Pablo está diciendo que nosotros vamos a tener que reflejar para que entonces esta verdad de Dios pueda pasar de una generación a otra. Recuerden, señores, que la verdad de Dios es como un fruto y el fruto tiene características. Le dije al principio, la primera característica que tenemos que ver de este fruto es cómo lo preservamos. La segunda es cómo lo reproducimos y la tercera es qué garantía tenemos de este fruto. Entonces nosotros sabemos que tenemos el fruto. Entonces tenemos dos cosas que tenemos que luchar contra ella y es cómo la vamos a preservar y cómo vamos a reproducir este fruto. Vimos cómo Pablo demandó a Timoteo en cuanto a lo que fue su comportamiento. Noten otras enseñanzas, otros mandatos que Pablo dice. 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ellas la buena milicia. Y da tres características. ¿Qué es la buena milicia? El mismo texto la responde y dice, manteniendo la fe, la buena conciencia y desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y dice algunos que de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. A veces uno le da ese deseo de Pablo, tú sabías que a veces hay gente que no quisiera entregarlo a Satanás. No es verdad, es bíblico, Pablo lo hizo. En cuanto a la forma de comportarse, Pablo le dice a Timoteo en el verso 5 al 7, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hacen, ni lo que afirman. Miren cómo Pablo va construyendo como un perfil, como un currículum. El currículum para que la verdad de Dios, esta se pueda ser reproducida. En la segunda carta, el verso 20, capítulo 2, dice, Pablo, hablando acerca de qué cosa no debe de hacer Timoteo, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ven cómo Pablo construye con Timoteo el perfil de que la verdad de Dios pueda pasar de una generación a otra. Entonces le dijo lo que no debe de ser. Y el verso 25 dice lo que debe de ser. Y dice, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conocer la verdad. Entonces, miren cómo Pablo está construyendo el perfil. Entonces, este perfil hay que verlo como un paciente. Y los pacientes en los asuntos de la iglesia, señores, los problemas tienen dos aspectos. Hay problemas en la iglesia que son de naturaleza y hay otros problemas que son de alimento. Vamos a explicarlo, a ver cómo se puede explicar de la mejor forma. Hay gente que tiene problemas y es porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Han aprendido a ser buenos evangélicos porque aprenden los hábitos, pero no tienen la vida de Dios, no hay evidencia de que nacieron de nuevo. Entonces hay un problema de naturaleza y hay un problema de alimentación. La alimentación nos sirve a nosotros para sostenernos y para ejercitarnos. En la medicina, la alimentación, le voy a decir
unas cuantas cosas. ¿Cómo afecta que la gente coma o no coma bien? ¿Coma mal o no coma? Primero, la gente tiene fatiga y falta de energía. ¿Alguno de ustedes puede hacer un comparativo con los asuntos de la iglesia? Fatiga y falta de energía. La fatiga es que me siento cansado y la falta de energía es que me falta la motivación. A veces no tengo el ánimo de ser parte. Cuando me asignan una responsabilidad, yo no quiero ser parte de esa responsabilidad. No quiero asumir ningún compromiso. No tengo deseo. El congregarme o no me importa. Se me importa llegar tarde como no ir. Sin embargo, en la medicina dice que la falta de alimentación produce fatiga y falta de energía. Por eso la semana pasada hubo un tema que es importante que usted lo abracen, señores. Y cuando estuve hablando acerca de los signos vitales, en la medicina es bueno que ustedes sepan que una persona puede llegar a emergencia. Y la persona puede llegar con necesidad de una operación urgente. Pero si una persona llega con fiebre, si una persona llega con presión alta, si una persona llega con problemas de oxígeno en la sangre, si llega con la temperatura alta, no hay ninguna intervención que se hace en el paciente hasta que no se normalizan los signos vitales. No se hace ninguna intervención hasta que primero no se normalicen los signos vitales. Por lo tanto, así mismo, nosotros decíamos la semana pasada, que nosotros tenemos que aprender a conocer cuáles son los signos vitales que un hijo de Dios empieza a dar. Y estuvimos mencionando unos cuantos. La falta de deseo de congregarte, la falta de deseo de crecer, la falta de deseo de querer estar, de querer estar con los otros hermanos, la falta de oración, la falta de querer leer la Biblia, la falta de querer leer los devocionales, la falta de querer venir a los discipulados, la falta de querer venir creciendo. Para algunos, el sistema de evaluación nuevo que se estableció del ecosistema es un dolor de cabeza, pero para otros ni siquiera le afectan porque para ellos se normalizó ese ecosistema. Y como es normal, lo que entienden, pues yo voy de Chile. Todas las clases, hubieron 2 o 3 personas que cuando se hizo la evaluación ecosistémica generaron resistencia. ¿Y por qué generó resistencia? Porque para ellos ese ecosistema no era normal. Entonces los signos vitales son los que me van a decir a mí si yo estoy bien o si yo no estoy mal. Y por eso como iglesia no podemos hacer nada contigo si primero los signos vitales en tu vida se estabilicen. Hasta que no se estabilicen los signos vitales, no podemos hacer nada contigo. Tu problema de temperatura, tu fiebre alta, tu problema de respiración, tu problema de hipertensión, todos esos problemas que de una forma u otra podemos hacer un paralelo o algo semejante en cuanto a lo que es la vida de la iglesia. Sin esos elementos no se normalicen, nosotros no podemos hacer nada. Y hay muchos problemas de eso que se dan producto de lo que es la alimentación. Hay gente que cuando empiezan a tener presión alta le prohíben el consumo de algunos productos. No pueden beber refresco, no pueden beber café, no pueden beber ningún elemento que tiene que ver con los alteradores. Cuando tú tienes el azúcar alta, empiezan a eliminarte los carbohidratos, empiezan a eliminarte los jugos. ¿Por qué? Porque la comida es un detonante de lo que son los signos vitales. Asimismo nosotros, la comida que nosotros comemos a diario, son los que van a detonar los signos vitales. Por el problema de la comida nos sube el colesterol, por el problema de la comida nos sube el azúcar, nos sube la presión, por el problema de cómo yo como, incluso la hidratación que entra dentro de lo que es el comer bien, te genera hasta problemas en el hígado, problemas en los riñones, problemas en la circulación. Esta semana me di cuenta que hubo una persona que tenía problemas en la muela y el doctor le dijo que uno de los problemas que eso genera es porque bebe poca agua. Todo en cuanto a lo biológico tiene relación en cuanto a la comida. Así nosotros, la comida, lo que nosotros nos alimentamos, lo que nosotros somos a diario, va a tener un detonante en nuestros signos vitales.
Hay gente que lo que sufren de hipertensión no pueden comer nada con pimienta, no pueden comer nada con picante porque la presión se le dispara. Así mismo eres tú en tu vida diaria. Hay elementos que sacan más rápido. Ese hombre que todavía tú no has podido crucificar, lo destapa más rápido. Y tú sabes esas cosas que no debes de comer y aún así muchas veces sigues comiéndola. Hay gente que han aprendido, porque se han resignado a cambiar la forma en que comen y han aprendido a vivir con la presión alta. Se adaptaron a un malestar. Hay gente que tiene el azúcar alta, por ejemplo, el azúcar no puede pasar de 110, 120, ya cuando tú pasas de ahí eres diabético. Hay personas que aprendieron a normalizar dentro de su sistema un azúcar en 180 y 200, porque ellos dijeron que yo prefiero aprender a vivir con el problema que tener que cambiar la forma en la que como para que mi signo vital entonces se normalice. Asimismo, muchos de nosotros decimos, yo prefiero vivir con el problema de la enfermedad antes que tener que cambiar un hábito que tiene que ver con la comida. Prefiero vivir mejor con los efectos que va a generar la falta de alimento. Por eso esta semana hay personas que tú le dices, tú tienes que leer los devocionales. No, que no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque el poder le va a implicar tener que cambiar eso por un hábito. Y prefiere no cambiar el hábito, que muchas veces un hábito que te autodestruye, a un hábito que te va a generar un beneficio. Entonces, la alimentación tiene que ver, tiene debilidad y falta de energía, debilidad muscular. La debilidad muscular es como, con qué fuerza la gente enfrenta el día a día. La falta de comida también trae debilidad muscular, porque cuando venga la tempestad y vengan esos fuertes vientos, cuando te encuentres débil, ¿qué va a hacer? Te va a llevar. ¿Y esto viene producto de qué? De comida. Señores, les voy a contar un testimonio. Es tan importante que nosotros podamos experimentar esto. Por ejemplo, si usted se metió en el hábito, usted no se imagina lo que usted suma a eso. En el hábito de comer bien. Ese hábito de comer bien. Porque entonces después tú te conviertes en que le da comida a otros. Por ejemplo, Ángel me ha mandado unas cuantas prédicas. Hoy me mandó una que tiene 4 partes de David Firman. Y yo tuve que escucharla 2 veces una hoy. Y yo digo, wow, yo nunca había visto algo así. Pero si él no hubiese comido primero, quizás yo nunca hubiese llegado a ese alimento. Bueno, usted se lo mandó a él. Ah, bueno. Una cadena. Entonces, ¿cómo si tú comes, tú puedes alimentar a otros? Entonces, la debilidad muscular, producto de la falta de la comida, problemas digestivos, problemas de piel, pérdida del cabello, problemas de concentración y memoria. Hay gente que dice, yo nunca puedo memorizar un versículo. Me acuerdo yo una vez, no voy a mencionar el nombre porque la persona está aquí. La persona me dijo, yo no puedo memorizarme tal vez la Biblia, así como ustedes, me dijo él. Y digo, yo quiero que hagamos un análisis a ver si el problema es una falta de capacidad o si es un problema de responsabilidad. Y le dije yo a la persona, ¿usted cuánto tiempo tiene trabajando lo que usted está trabajando? Me dijo, toda mi vida. Y yo le dije, cuando usted va a producir tal producto en su negocio, ¿cada cuánto tiempo usted va y consulta la receta? Y me dijo, nunca, yo me la sé de memoria. Y yo, ¿y por qué te la sabe de memoria? Ah, porque es que yo lo uso eso a diario. En derecho hay una máxima que dice,
a confesión de parte, relevo de prueba. Muchos de nosotros, la verdad, no la interiorizamos porque no la usamos. No le damos uso. Usted hoy recibe una palabra, wow, qué bonita, y usted va y la guarda en el baúl, que muchas veces ni de los recuerdos, sino de los olvidos, porque más nunca vuelve a ceder a ella. Entonces, con la preservación de la cultura, ¿qué nosotros vamos a lograr con esto? ¿Qué nosotros vamos a lograr con esto? Vamos a lograr, primer punto, producir la vida en Cristo. Note que dije producir la vida que es en Cristo, no la vida cristiana. La vida cristiana se reproduce por hábitos. Cualquier persona, ¿saben qué? Yo hablo mucho con algunas personas y me dicen, no, porque yo soy cristiano. Y yo siempre digo, yo no tengo duda que tú seas cristiano. Yo lo que estoy seguro es que tú no eres hijo de Dios. Porque la vida cristiana, la gente la aprende. Cualquier gente aprende de qué forma se visten, de qué forma, qué Biblia leer, qué canción escuchar, qué palabras decir, qué hábitos hacer. Pero ser hijo de Dios es por nacimiento. Y aquel que no ha nacido de nuevo, por más que quiera, no puede. Entonces, la preservación de la verdad de Dios nos va a llevar a nosotros a poder producir la vida que es en Cristo. La forma de que siempre hemos puesto como ejemplo, y es que no es lo mismo estar dentro del agua que estar fuera del agua. Entonces, la vida en Cristo es aquella que nos garantiza a nosotros estar dentro de. Entonces, nosotros no tenemos que estar ni encima ni abajo, sino que estar dentro de. Lo segundo que tiene que producir la preservación es fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo nuestro sistema inmunológico? Nuestro sistema de defensa. Cuando vengan esas infecciones, esa gripe mala, tu sistema de defensa esté fuerte. ¿Y cómo se produce esto? Se produce con dos cosas. Primera, con las vacunas, y segunda, con las vitaminas. Necesitamos vacunas, ¿para qué? Para cuando venga, que dice Juan, para que cuando vengan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, usted esté vacunado contra eso. Tercera cosa que tiene que producir esto es producir nosotros lo que yo le llamo la retaguardia. ¿Y qué es la retaguardia? La retaguardia es el sistema de defensa de personas que te defienden atrás. A medida que tú vas creando, que la verdad se va transfiriendo de una generación a otra, tú vas produciendo personas que también van cuidando lo que se está enseñando y tú vas produciendo en ti un sistema de defensa. Lo cuarto, producir en nosotros lo que es el hombre maduro. 1 Corintios 13:11 dice que la niñez tiene que ver con, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era niño. Y él menciona 3 evidencias que identifican la etapa en la que estoy: la forma en la que hablo, la forma en la que pienso y la forma en la que juzgo. Por eso es que la madurez tiene que ver con comprensión, pero también con accionar. ¿Qué es esto? Hay gente que son maduros para comprender problemas graves, pero para accionar poco. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hay muchos de ustedes que si se enteran que un pastor cometió un acto inmoral, es muy probable que no abandonen su fe, porque son maduros para manejar esa información. E incluso si el pastor es local, por poner mi caso, si soy yo, si aquí pasa una desgracia conmigo en moralidad, es probable que muchos de ustedes se vayan y hay un grupo que se quede y pueda sobrellevar. Pero una cosa es comprender con madurez y otra es accionar con madurez. La comprensión es aquella persona que tiene la capacidad de identificar todo lo que está mal,
pero no tiene muchas veces el compromiso de accionar con respecto a la responsabilidad que le demanda el tener que resolver lo que está mal. Por eso hay diferencias entre madurez y niñez. Cierro con esto. La demanda, una cosa que diferencia si yo soy niño o soy maduro. El niño se ve por la demanda de entretenimiento. Él demanda ser entretenido. La dificultad que tiene para captar la atención. La ocupación en asuntos temporales. La inmediatez como forma de operar. El aquí y ahora se convierte en una insignia. Aman la imitación, pero no la expresión. Y muchos de nosotros que estamos frente a este nivel de edificación, es bueno que sepamos, no estamos diseñados para identificar lo que falta, sino identificar en qué podemos colaborar. No estoy llamado para identificar lo que hace falta, sino aprender a identificar cómo y en qué puedo colaborar. Pues pónganse sobre sus pies, vamos a así finalizar, vamos a orar. Es importante que podamos abrazar lo que Dios ha permitido que hoy nosotros podamos aprender. La falta de alimentación, si podemos resumir aquellas cosas que hemos hablado. La falta de alimentación, cómo los signos vitales se alteran producto de lo que comemos, cómo estos se ven afectados, cómo estos trabajan de manera directa en aquellas cosas. Tú tienes que aprender a identificar. El hipertenso sabe que no puede comer picante ni pimienta. Tienes que aprender a identificar cuál es la pimienta que altera ese hombre tuyo carnal. ¿Cuál es la pimienta? ¿Cuál es esa ají picante que te saca de tu círculo? Y empezar a cambiar la forma en que te alimentas. Cansémonos, señores, de dar vuelta en lo mismo. Porque esta verdad que nos llegó a nosotros necesita ser preservada. Y así como necesita ser preservada, tiene que pasar de una generación a otra. Graben lo que dije, la verdad de Dios tiene que ser preservada, tiene que ser reproducida para poder garantizar lo que ésta produce. Hay una garantía que ésta va a generar en nosotros. Esta garantía, el fabricante siempre, señores, se compromete a dar la garantía siempre y cuando el que dé uso del producto también se compromete a usar el producto de manera correcta. Si no existe ese compromiso entre el fabricante y el que lo usa, será imposible cumplir con la garantía. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, porque la verdad tuya ha sido establecida, Señor. Gracias, porque por medio de ella nosotros somos edificados. Permite que esta verdad, que tiene la capacidad, Señor, de trascender, cubrir los tiempos, pasar de una generación a otra, Señor, nosotros podamos generar una garantía de que lo que salga de nosotros tenga la altura necesaria, Señor. Padre, en tu nombre, Jesús, te pedimos a aquellas personas que también están conectadas de las redes, que nos ven, que domingo tras domingo se conectan. Radani, Marisol, que siempre están presentes. Como iglesia también les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Permita que la verdad pueda ser encapsulados en ellos, Señor, para que la verdad pueda generar conforme a la naturaleza de la misma, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias. Nos vamos a despedir, Señor. Nunca de ti, Señor, sino que nos despediremos de este lugar. Permite que sin importar hacia donde nosotros vayamos, podamos llegar bien. Y que aquellos que vayamos, Señor, siempre sepan que son un recipiente donde hay una verdad que ellos portan. Y que sin importar quién lo mire y quién no, esta verdad tiene que ser preservada para que no sea dañada. En tu nombre, Señor. Amén.
Amén y amén. Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura.